Y ahí es la parte más turbia de todo el libro, que es cuando abren la cartera y encuentran como algo que ellos mismos, porque he conversado con más de una persona que ha estado ese día, esa noche en Palacio de Gobierno, que ellos describen como un muñeco vudú. Claro, la diferencia con este muñeco es que en este sistema de creencias, esto ya no es para defenderte, sino es para hacer daño a alguien. Dentro incluso de estas creencias que ella tiene, ya no está como solamente para que me vaya bien a mí, ¿no? Sino para hacer daño a otras personas. Y esto es parte de esta idea de Dina Boluarte de que hay un complot a cada rato contra ella. Su entorno no le veía, pensaba que Dina Boluarte se estaba vistiendo de manera no presidencial. Hubo un comentario bien duro que lo dio gente de su entorno sobre una blusa que era semitransparente, ¿no? Y claro, ahí comienzan ya a tratar de cambiar un poco la forma de vestir de la presidenta. Soberbia bastante fuerte. De hecho, para ser corrupto tienes que saber hacerlo, ¿no? Se acerca la Navidad, se acerca el fin de año y empiezan a aparecer las cábalas, los hechizos y una serie de rituales. ¿Se cumplirán estos rituales a fin de año en Palacio de Gobierno, queridísimo Ernesto? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y seguramente, ¿no? Dina Boluarte es una persona que le gustan mucho los rituales, los baños de florecimiento y demás cosas que cuento justo en el libro que acabo de publicar. Pero sí, va a estar movido este fin de año por Palacio de Gobierno. Bueno, eres autor de este libro que se llama Rolex Gate, que explica a plano detalle prácticamente todo el recorrido de los Rolex de Dina. La primera pregunta que se me vino a la cabeza fue, y seguramente se le verá a la cabeza también a varias personas, es ¿por qué tendría que interesarnos la adquisición de estas joyas por parte de la presidenta? Claro, de hecho es una pregunta que también nos hicimos en la redacción antes de publicar la investigación allá por marzo de este año, ¿no? Comenzamos a dudar de, por ejemplo, si hubiéramos hecho eso mismo, evaluación, si fuera, por ejemplo, un presidente hombre, ¿no? También estaríamos viendo qué joyas usa, qué ropa se pone, ¿no? Pero quedó claro en algún momento, justo gracias a esas discusiones, de que estamos hablando acá de presuntos sobornos. No es que esté usando una joya porque es el chisme político del día, sino porque esa joya vale cierta cantidad de dinero. Podemos estar hablando de hasta $20,000 cada uno de estos relojes, que la presidenta no tenía el presupuesto para poder comprarlos, ¿no? Y más bien había un gobernador regional que se los estaba dando y que, según hipótesis fiscal, en contraprestación recibía estos presupuestos millonarios para su gobierno. Entonces estamos hablando de presuntos sobornos. ¿Qué rol tiene Oscorima en todo este asunto? Claro, el conocido Waiki, ¿no? Oscorima es una persona que tiene años en la política y siempre ha querido tener cierta cercanía con las autoridades de poder, ¿no? Él mismo ha dicho que antes le daba regalos a Alan García, Martín Vizcarra, estos retablos, ponchos y demás. Incluso Pedro Castillo también le regaló un retablo pequeño. Pero con Dina Boluarte es presidente con quien puede acercarse más dentro de su trayectoria política. Y es el Waiki, ¿no? Quien le ha dado las 3 relojes Rolex, una pulsera Van Cleef y un par de aretes de oro, ¿no? Que al total son como $80,000 más o menos en regalos, ¿no? Y es el principal benefactor de la presidenta y, según la hipótesis fiscal, que a cambio es para tratar de conseguir presupuestos para su gobierno regional. Ahora, vamos a ir poco a poco, vamos a ir jalando el hilo de a poquitos. ¿Cómo es que se inicia el interés por los Rolex de Dina? Claro, esto comienza en febrero del 2024, hace ya 9 meses, 9 meses. Porque 2 personas que habían visto a Dina Boluarte se dan cuenta que están usando un reloj Rolex, ¿no? Y para esto yo no tengo experiencia previa usando relojes, nunca he usado reloj en mi vida. Entonces eso es importante porque yo, incluso si hubiera estado sentado al lado de Dina media hora conversando cara a cara así como contigo, no me hubiera dado cuenta que su reloj era un Rolex, ¿no? Hay que tener cierto ojo, ¿no? Para identificar ese tipo de relojes.
Entonces, dos personas se acercan al director de la encerrona donde trabajo, Marcos Cifuentes, y le dicen, oye, Dina Boluarte, todos son un Rolex, me parece, ¿no? Casi como un chisme. Pero Marco me dice, ¿por qué no le das una ojeada? A ver qué puede salir de ahí, ¿no? Y ahí comienza todo, ¿no? Revisar miles de fotografías, preguntar en relojeros, usar algunas herramientas digitales para finalmente identificar que Dina efectivamente tenía no uno, sino 3 relojes Rolex. Ahora, acá hay un dato no menos relevante, ¿no? El Flickr de presidencia debe ser de las redes sociales más actualizadas del gobierno, ¿no? O sea, porque tanto el INT, como que por ahí, pero el Flickr sí es una red social que te permite además subir fotografías en alta resolución y hacer el zoom suficiente como para saber qué tipo de reloj está usando, ¿no? Sí, de hecho con el Facebook debe ser incluso de las más antiguas que tiene la presidencia, ¿no? El Flickr, para los que no conocen, es una de estas redes sociales de antaño que yo tenía mi Flickr, ¿no? Donde subía fotos, cada uno puede subir sus fotos, ¿no? Entonces el gobierno de Ollanta crean de manera institucional un Flickr de la presidencia peruana, ¿no? Y también de otros ministerios. Suben fotografías de alta resolución, ¿no? De 5000 por 3000 y tantos, creo, píxeles. Entonces esto te permite hacer el zoom hasta ver la muñeca, por ejemplo, en este caso de la presidenta. Y eso es lo que yo hice, ¿no? Me senté a revisar más de 10.000 fotografías, una por una. Cada vez que veía que Boluarte aparecía con un reloj, descargar, poner la fecha de nombre y ordenarlo. Y ¿no? los ordenaste en carpeta, ¿no? Reloj 1, reloj 2, reloj 3. Sí, yo para el trabajo sí soy un poco obsesivo con el orden. Entonces lo ordené en carpeta según, por ejemplo, la característica del bisel, de la correa, el color, ¿no? Para tener más o menos posibles candidatos a hacer el Rolex, ¿no? Armé una base de datos, básicamente, un Excel con todos estos relojes. Y después, cuando tenía ya todo ordenado, primero usé herramientas digitales, esta búsqueda de imágenes en Google, que pones la imagen y te dice qué puede ser. Ahí saltaron 3 Rolex, 3 posibles Rolex. Y después verificar con otras fuentes. Fui relojeros paseando por Miraflores, ahí, ¿no? Hay varias, por Larco, Shell, por ahí hay como varias tienditas venden relojes Rolex, hay técnicos, con mi tablet mostrándoles, oye, ¿y este reloj qué puede ser, no? ¿Qué puede ser el otro, etcétera? Hubo consenso sobre un reloj que definitivamente era un Rolex. Y también preguntándole a fuentes de Palacio de Gobierno, donde sí se sabía y se hablaba de que Dina tenía un Rolex usando, ¿no? Entonces ya con toda esa información, segurísimo de que por lo menos tenía un Rolex, ¿no? Y eso fue lo que fuimos en 2014. Ahora, volviendo un poco al inicio, o sea, ustedes tienen una técnica en la cual se reúnen, en este caso ustedes se reunieron en un restaurante chiclayano para hacer una prueba y contraprueba, o algo por el estilo, en el cual ponen a juicio como una especie de juego de roles a ver si es que la investigación realmente puede avanzar y tienen puntos a favor y puntos en contra. Y luego de esa reunión es que ustedes deciden proseguir con la investigación. Sí, justo esta semana estuvimos de nuevo en ese restaurante, un poco recordando cómo desde marzo, ya tantos meses atrás, tuvimos esa misma conversación. Y es una técnica que se llama del equipo rojo. Básicamente es la mitad va a estar en contra de tu investigación, va a tratar de tumbársela, ver todos los puntos débiles de la investigación, y el otro equipo trata de resolverla, ¿no? Entonces ahí es donde salió, por ejemplo, esto de, ok, estamos haciendo bien al fijarnos en la vestimenta de la presidenta porque es mujer, lo habríamos hecho lo mismo con un hombre. Salió, por ejemplo, y también tener claro el patrimonio de los ingresos de Dina Boluarte para consolidar mejor la investigación. También la preocupación de que fuera usado de manera política que efectivamente al final, ¿no? Se fue usado de esa manera, ¿no? Tanto para pedir la vacancia como para decir de que había un complot contra la presidenta. Entonces, ese día fue como dejar bien apuntalada la investigación, bien armadita, ver los flancos que estaban más débiles, porque a pesar de que en ese momento no sabíamos la magnitud que iba a tener este caso, de todas maneras era la presidenta del país, ¿no? Entonces queríamos jugar a lo seguro, ¿no? Y no dar el menor margen de error posible para cualquier posible respuesta en el futuro, ¿no? La presidenta. Ahora,
tú mencionas páginas más adelante, ¿no? Que tú tuviste la oportunidad de trabajar con prensa extranjera y ellos se quedaban horrorizados, o sea, de que la presidenta de tu país esté sentada en una investigación por presuntos delitos, ¿no? O sea, es algo que, bueno, quizás nosotros hemos normalizado, pero no está bien. Claro, yo estuve un tiempo justo en mayo de este año, cuando estaba todavía álgido el caso Rolex. Estuve trabajando unos meses en Estados Unidos, en un medio de Colorado, en Denver. Y era justo el momento del impeachment, perdón, el impeachment no, del proceso judicial que tenían contra Donald Trump, ¿no? Que terminó siendo condenado, ¿no? Etcétera. Declarado culpable. Y ellos estaban horrorizados porque decían la institución, más allá de si estén a favor de Trump o no, ¿no? El que un presidente, expresidente, haya sido declarado culpable y esté postulando unas elecciones, para ellos era la institución democrática, está en crisis, a qué niveles ha caído. Y en un momento les digo, oye, ustedes saben que en mi país hay una cárcel para presidentes, para expresidentes, y quedaron también horrorizados. Porque claro, ¿no? Todos los presidentes que han pasado, salvo, me parece, Paniagua y Sagasti, no tienen, digamos, investigaciones hasta donde sea sobre corrupción, ¿no? Todos los demás sí, ya han estado presos o con prisión preventiva o están ahorita en juicio, y ahora la misma presidenta, ¿no? Entonces, claro, es un patrón que lamentablemente se repite en este caso también, ¿no? Con la presidenta Boluarte. Entonces, una vez analizadas todas las fotografías, habiendo hecho este ejercicio, ustedes advierten a prensa de Palacio lo que va a ocurrir. Ustedes les mandan un comunicado, los dejan en visto y al día siguiente publican el caso y detonando lo que a la postre se conocería como el Rolex Gate, ¿no? Sí, días antes yo hago dos cosas. Uno, pido, usando la ley de transparencia, que es una ley que te permite a cualquier ciudadano pedir información pública, a cualquier entidad del Estado. Yo les pido información sobre si hay algún presupuesto para compra de relojes Rolex, ¿no? Si es que había alguna compra oficial, a través de Cancillería, a través del despacho presidencial y demás, ¿no? Me responden que no existe ninguna. Y después hago la segunda cosa, que es pedirle a la presidencia y a los de cargos oficiales un correo diciendo, mira, hemos encontrado con las fotitos y todo, ¿no? Estos 3 relojes, estas son las fotos que tenemos. Los 3 son Rolex, porque yo pregunté sobre los 3 relojes. ¿Cómo así los tienen? ¿No? ¿Cuándo se los compró? ¿Se los regaló a alguien? Si es un regalo, ¿los ha declarado o no? Me dejaron en visto. Pero eso fue importante porque tiempo después, ya cuando la fiscalía comienza a investigar el caso, se da cuenta de que la coartada que usa Boluarte, de que ella devuelve los relojes a Oscorima porque no sabía usarlos, eran muy complicados, porque se tienen que arreglar de manera manual, es falsa, porque Ernesto te envió un correo, te avisó con anticipación y justo después del correo dejaste de usar los relojes Rolex. Y cuando publicamos el primer episodio de la serie del caso Rolex, ese mismo día los devolviste. Entonces no es que los devolviste porque no podías usarlos, sino porque te viste expuesta, ¿no? Ahora, el error de Dina fue aceptar los Rolex o lucirlos. Porque creo yo que dentro de la lógica de Dina Boluarte, aquello que le es dado como un obsequio es algo, en principio, que no puede rechazar y que tiene que lucir. Esto forma parte del perfil psicológico de la presidenta. Psicológico entre comillas, ¿no? Porque no estamos aquí para poderla somatizar ni nada por el estilo, pero sí dentro de un perfil bastante marcado, ¿no? Sí, ella tiene un tema con demostrar cosas, ¿no? Con lucir ciertos logros o cosas que ella recibe, ¿no? Porque hay esta idea de ella de que las cosas que tiene, las que él ha obtenido, es a través de un esfuerzo. Y como es su esfuerzo, no tiene por qué dejarlas ir, no tiene por qué ocultarlas, ¿no? Hay un pasaje bien interesante en el libro donde la primera persona que sabemos que se da cuenta del que Dina tiene un Rolex es Jania Pérez de Cuéllar, ¿no? Porque justamente es una persona que tiene este conocimiento previo como para darse cuenta de, ese es un reloj de lujo, ¿no? Y le dice, presidenta, eso es un Rolex, ¿no? No lo está usando porque la prensa se le va a ir encima, ¿no? Boluarte no hace caso. Entonces, claro, es
es hasta contraintuitivo. Si te dan un reloj tan caro y eres la presidenta del país, todos te van a tomar fotos. Desde el fotógrafo oficial de presidencia hasta el señor que pasa por alguna actividad oficial que está ahí caminando, ¿no? Entonces hay un montón, y ese es el principal error, ¿no? Yo no hubiera podido hacer la investigación si no se ponía el Rolex. Si no lo mostraba 59 veces el primer de los Rolex durante 9 meses seguidos, ¿no? Entonces, claro, ese es su primer error grave, ¿no? Esta necesidad de mostrar ciertos lujos. Ahora, hay un patrón en común en todos los presidentes que eventualmente a la postre sufren investigaciones, y digo sufren porque algún error cometen dentro de todo esa pantomima de poner en evidencia sus lujos. Se me viene a la cabeza el caso Toledo y Maiman, por ejemplo, claro, ¿no? Y el caso de la oficina de $1 millón y las casas en el caso Harinas, que pasan por un tema de ostentación, y la ostentación es relacionada con la soberbia, ¿no? Sí, hay un tema de soberbia bastante fuerte. De hecho, para ser corrupto tienes que saber hacerlo, ¿no? Porque, claro, tú vas a tener un montón de dinero, sea en efectivo, también sea en, no sé, en objetos, en casas, en joyas y demás, que no vas a tener cómo justificarlos, ¿no? Y tienes que, por eso incluso a veces salen estas series, ¿no? De lavadores de dinero profesionales, ¿no? Que te estructuran toda una mecánica de offshores y cuentas y demás, justamente para que la gente no se dé cuenta. Pero pareciera que a veces hay esta necesidad de ostentar las cosas, ¿no? Pasa con Dina, ha pasado con Alejandro Toledo. Creo que, porque ahora que me preguntabas, me acordaba también de que alguna vez Jorge Barata de Odebrecht declaró de que le regaló también relojes a Alan García, ¿no? Pero claro, ahí es como él fue más precavido de no tenerlos tan a la vista, ¿no? Pero eso al final, la soberbia termina siendo el principal, no sé, la principal error para que termines cayendo por cosas tan chiquitas como no ponerte un reloj más barato cuando sales a dar una presentación. Y lo que suelen usar de coartada después, ¿no? En el caso de Dina diciendo que era un reloj de antaño que había recibido, cuando sabemos, y bueno, el único proveedor que trae los Rolex aquí en el Perú es Casa Banchero. Sí, son los únicos oficiales. Porque de hecho, si fueran de segunda mano, son más caros todavía. O sea, si son no a través de Casa Banquero, sino a través de otro vendedor, te va a salir más caro. Nosotros llegamos en un momento a consultar por fuentes, y antes de que se conociera de que Oscorima era el quien había regalado los Rolex, nos dijeron que Dina Boluarte no salía entre la lista de clientes. Porque no es fácil. Para tener un Rolex, no es que vas a la tienda y dices quiero este y te lo dan, ¿no? Tienes que comenzar a hacer contactos, entras a una lista de espera, demora años de años. Es bien complicado. Y Dina ha dado un montón de versiones diferentes. Yo siempre he creído que Boluarte pudo matar el caso Rolex el primer día que habló sobre el tema. Porque cuando le preguntan, creo que fue al día siguiente, a los 2 días, sobre la revelación que hicimos, Dina dice esto de, es un reloj de antaño, ¿no? Ella pudo decir de que eran comprado con sus ahorros. Como ella cocina con 10 soles, ella pudo haberlo hecho ahorrando el sueldo como ministra y como presidenta. Y si es muy buena ahorradora, pudo habérselo comprado, ¿no? Pudo haberlo dicho por ese lado, que de hecho, ¿no? O sea, muy pocas personas saben que el presidente gana menos que un ministro, ¿no? Sí, ahorita está 16,000 o 15,000, por ahí, una de las dos, ¿no? ¿A cuántos sueldos de Dina equivale un Rolex? Estamos hablando... Es que ha habido 2 momentos, ¿no? Uno como ministra ganaba 30,000 soles y otro como presidenta está entre 15,000 y 16,000 soles. El Rolex más barato que ella tiene son $14,000, que son como 56,000 soles. Entonces son como un poco varios sueldos. Son como casi 4 sueldos. 4 sueldos, ¿no? Entonces, si ella en la primera declaración decía... He ahorrado bastante bien estos meses. Ustedes me ven que yo no uso muchas cosas, no uso vestidos tan caros y demás. Por ahí que me lo compré fue un gusto, un lujo que quise darme, ¿no? Y mataba el caso ahí, ¿no? Pero tuvo que decir que era de antaño, entonces ahí ya no cuadran. Porque si es de antaño, te lo has comprado hace por lo menos 10 años, 15 años. Y hace 10 años, 15 años, Dina Boluarte era una funcionaria de rango medio en la RENIEC.
no te alcanzaba para tener ese dinero ni para acceder, o sea, aún así lo hubiera tenido para acceder a casa banquera que le digan, oye, sí, te vamos a dar un Rolex porque eres una persona que vemos que tiene el dinero. O sea, no había forma, ¿no? Y ese día se prendieron todas las alarmas, a mi parecer. Y ese día fue el que el caso explosionó gracias a Dina Boluarte, ¿no? Y ahora también había una segunda salida, que es la que mencionas en el libro, ¿no? Que ella pudo haber dicho que era de fantasía. Sí, de hecho, más de... No solamente fuentes con las que he hablado para el libro, sino también algunos medios como Hildebrand, me parece que Beto Ortiz en Willax también lo dijo, que se mandó a asesores a buscar copias, ¿no? A buscar relojes falsos de estos Rolex. Pudo ser una solución también. De hecho, de ahí ya también encaja como un momento Jania Pérez de Cuellar, que en ese momento era ministra de Vivienda, sale a decir, bueno, es que también puede ser falso, yo me compré relojes Bambas en China, creo que dijo una cosa así, ¿no? Entonces, con eso también lo hubiera podido salvar un poco mejor, ¿no? Ya, quizás no se ve bien que una presidenta esté comprando cosas falsas. De hecho, también es un delito, pero era más manejable, ¿no? Entonces, no ha habido, y eso también queda otra incógnita, no sé si hubo una respuesta más preparada, institucional, del equipo de asesores, de comunicaciones. Ok, ¿qué vamos a responder? No sé si eso no hubo, o si hubo y Dina dijo, no les voy a hacer caso, ¿no? Que ambas cosas son completamente verosímiles, ¿no? Ambas pudieron pasar, ¿no? Pero su respuesta improvisada es lo que le da finalmente el empuje al caso Rolex al inicio. Ahora, ¿es una respuesta improvisada producto del equipo que tiene alrededor, que es igual de improvisado, creería yo? ¿O es una respuesta que se le atribuye enteramente a ella y a su soberbia y al perfil que tiene? A mí me parece que es una respuesta de ella. De que quiso... Porque él comienza a dar calificativos, a decir que es una noticia tendenciosa. Cuando dice, si es un reloj de antaño, y le vuelven a preguntar, ella ya no sabe qué responder, ¿no? En ese mismo día, ¿no? En esas mismas declaraciones, ¿no? Le insisten y ella menciona, no hablen de mi vida privada, ya no les voy a contestar, ¿no? Entonces se nota que es algo que pensó en ese momento y respondió que queriendo como minimizar el caso, ¿no? Y eso se nota también cuando ya salen las diferentes versiones, ¿no? De ahí cambiaron a la versión de que antaño no es tan antaño porque son solamente 2 años. De que hay que un fan enamorado se lo puede haber regalado. También hablaron de que podía ser Bamba. Hubieron tantas versiones después que parece que no hubo una respuesta institucional pensada, ¿no? Que es lo que mínimo que esperarías de un presidente. Ahora, Contraloría especialmente dijo que la presidenta no estaba obligada a declarar un reloj. Uh-huh. En este caso, ¿cómo es que así el caso finalmente termina pasando a la fiscalía y se le termina investigando a Dina por este caso? Claro, cuando un funcionario público siempre tiene que declarar su patrimonio a la Contraloría, ¿no? Entonces, en la ficha de declaración ante la Contraloría hay una sección para bienes muebles, o sea, todo lo que podamos mover, ¿no? Entonces, eso va desde tu televisor 5K hasta joyas que pasen las 2 UIT. Una UIT ahorita está creo que en 4,000 y tantos de soles, ¿no? Entonces, si son más de 8,000 soles aproximadamente, y estamos hablando que los relojes Rolex alcanzaban los $14,000, por lo menos cada uno, sí o sí tenían que ser declarados. Pero al inicio, el contralor Nelson Schack de ese entonces menciona de que no hay que declarar los relojes Rolex en el detalle en tu declaración jurada. ¿Por qué lo hizo? Quizás parece ser como que trataba de minimizar el caso, ¿no? Porque en ese momento era una persona bien cercana al Poder Ejecutivo. Pero eventualmente Schack cambia de versión. ¿Y qué pasa en el medio entre una versión y otra? Es la apertura de investigación de la Fiscalía. ¿Por qué la investigación? 1, por presunto enriquecimiento ilícito. O sea, porque de la nada ahora tiene mucha más plata a través de estos relojes. Y segundo, en ese entonces, por presunta omisión de declaración. O sea, porque no le dijo a la Contraloría de que efectivamente tenía estos bienes tan caros. De ahí la investigación va a ir como modificándose, eventualmente va a entrar Oscorime y demás. Ahorita la investigación que está ya
más armada y está en el Congreso esperando que algún momento lo debatan, es de que estamos ante presunto caso de cohecho, o sea, de soborno. ¿Qué es lo que encuentra cuando allanan la casa de Dina? Acá tengo la fecha, un sábado santo. Sí. El operativo a mí me agarra de hecho en una discoteca en Miraflores, claro, porque era Viernes Santo. Fueron días bastante intensos después de la revelación del caso Rolex. Entre entrevistas, rebotes. A todo esto, en el medio se hizo un boom mediático. Sí. Que me imagino para ustedes fue también chévere. O sea, están valorando mi chamba, no solamente aquí en el Perú, sino también en el extranjero, ¿no? Sí, pero fue desgastante también. Porque creo que ninguno del equipo, y eso lo hemos conversado, nunca había hecho algo de que estuviera este nivel de impacto, ¿no? Y es desgastante porque sientes, y eso pasa, es algo que pasa mucho con periodistas, cuando tu revelación se vuelve tan pública, tan detallada, hay muchos ojos mirándote, ¿no? Entonces comienzas a pensar, y me habré equivocado, y qué tal si en verdad es un reloj de antaño, ¿no? Y si tenía la plata, no sé, te vienen mil ideas. Entonces eso es desgastante porque tienes que estar mirando las noticias, haciéndole seguimiento al caso. Si sale Shaq a decir de que no tenía que declararlo, buscar la información para desmentirlo. Si sale la ministra Pérez de Cuéllar a pedir que nos investiguen, ver qué cosas hacemos, ¿no? Si tenemos que preocuparnos o no y demás. Entonces en ese contexto llega Viernes Santo y todos dijimos ya, todo día nos desconectamos, cada uno se va por su lado. Y yo estaba, claro, en una discoteca y en un momento mi celular comienza a vibrar un montón, ¿no? Entonces veo, y era el chat de WhatsApp que tenemos en la encerrona, diciendo, oye, en redes sociales están diciendo de que han escuchado como un bombazo cerca de la casa de Dina, ¿no? Y finalmente creo que fue el Foco o Latino, uno de esos medios, que confirma que hay policías alrededor y que ha llegado un equipo de la DIVIAC, ¿no? Entonces, el operativo comienza Viernes Santo de la noche. Yo cogí un taxi, me fui corriendo para la casa de Dina Boluarte. Y hay dos momentos, ¿no? Un primer momento, Viernes Santo, en la casa de Dina, que está en Surquillo, donde encuentran la tarjeta de compra de uno de los relojes Rolex, ¿no? Y eso es clave porque con esa tarjeta tú podías saber el comprador. Que le encuentran además en la biblioteca. Sí, en la biblioteca, estaba ahí en un estante. Y no sin antes, detalle no menor, en la investigación, Dina deja estratégicamente colocados una serie de relojes en una mesita. Como diciendo, si quieren relojes, aquí tienen relojes. Y eso también habla bastante de ella, ¿no? O sea, es como que creo que no quería dejar ningún cabo suelto, o por lo menos olía, ya maliciaba por lo menos que algo le iba a ocurrir. Sí, porque de hecho las otras tarjetas de los otros relojes Rolex no se encuentran en el allanamiento. Parece que ese se les escapó. El único que encontraron, se olvidaron de moverlo de ese espacio, ¿no? Porque está la cajita con la tarjetita, ¿no? Y después van a Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno llegan ya de madrugada del sábado de Gloria. Y ahí es donde encuentran esta cajita de todos los relojes ordenados. Que no, ninguno era Rolex, son relojes de gama media. No, como tú dices, diciéndole, querían relojes, acá están. Pero estos procedimientos de allanamiento no solamente son mirar en los cuartos, en los cajones, sino también hacer un cateo personal. O sea, revisar, por ejemplo, tus bolsillos que tienes, si tienes una cartera, un bolso que hay adentro, ¿no? Y ahí es la parte más turbia de todo el libro, que es cuando abren la cartera y encuentran como algo que ellos mismos, porque he conversado con más de una persona que ha estado ese día, esa noche en Palacio de Gobierno, que ellos describen como un muñeco vudú, ¿no? Que era un muñequito chiquito, negro, con unas cintas como rojas, en los pies tenía como cabecitas, y Dino dice, no, es mi peluche, ¿no? Y lo vuelve a guardar, ¿no? O sea, abiertamente aquí se genera también una preocupación, ¿no? O sea, si ya saben a qué responde esto, o alguien por lo menos percibe que esto puede llegar a ser magia negra, hay la tentación de responderle con lo mismo. Y ahí la idea es, ¿sabes qué? Mejor no combatas fuego contra fuego, porque si es que es vudú, es magia negra, y la magia negra igual se revierte contra la persona que la hace. Sí, justo te decía antes en la entrevista que yo soy bien escéptico de esto, pero ha sido bastante fascinante comenzar a descubrir cómo funciona este sistema de creencias, ¿no? Y el curanderismo,
porque sí me han corregido varias veces de que no son brujos, que no son chamanes, sino son curanderos, tiene ciertas reglas, ¿no? Todos hemos tenido un amuleto, una pulsera de guairuros, un equeco, ¿no? Que le ponías tu cigarro, el gatito que mueve la mano. Todos estos amuletos son como de defensa, de protección, ¿no? Y yo conversé con Teo Berru, que ha sido mano derecha y ha sido también, si quieres llamarlo así, guía espiritual de cabecera de Dina Boluarte. Y él me ha dicho que sí, que le ha dado varios amuletos a Dina Boluarte, ¿no? Son todos de defensa, de protección, de buena suerte, ¿no? Incluidos unos frasquitos. Claro, frasquitos para la buena fortuna, ¿no? Para que, no sé, para que no tojen, cosas así, ¿no? Que alguna vez lo hemos hecho, o sea, yo alguna vez también lo he usado, mi familia, ¿no? ¿No temen en la encerrona que uno de esos muñecos que Dina guarda recelosamente esté dirigido contra ti, o contra Marco, o contra Bueno, alguien? Marco perdió 2 órganos desde que salió todo el caso Rolex. Ha perdido un apéndice y ha perdido la vesícula. Sí, ha sido coincidencias bien interesantes, pero claro, la diferencia con este muñeco es que en este sistema de creencias, esto ya no es para defenderte, sino es para hacer daño a alguien, no es para atacar. Estos muñequitos normalmente, no estoy diciendo que el de Dina sea así, pero normalmente tienen, por ejemplo, se usan con tierra de cementerio, se pone sangre, cosas así, ¿no? Eso también en el libro cuento un poquito con las reacciones que tuvieron alérgicas las personas que lo agarraron. Eso podría explicarlo, por ejemplo. Y al momento que le estás dando la vuelta con unas cintas, tienes que comenzar a la persona a quien quieres hacerle ese daño, ¿no? Puede ser para que no piense bien, para que le vaya mal, para que no tenga tan buena fortuna, etc. Pero más allá de si eso existe o no, porque yo no estoy diciendo que Dina sea, pues, tenga poderes sobrenaturales, que sea Voldemort, pues, ¿no? Y que pueda... Pero bastante cerca está. Sí. Sobre todo por la nariz, pero bueno. Pero eso te revela mucho su personalidad, ¿no? Como dentro incluso de estas creencias que ella tiene, ya no está como solamente para que me vaya bien a mí, ¿no? Sino para hacer daño a otras personas. Y esto es parte de esta idea de Dina Boluarte de que hay un complot a cada rato contra ella. Pero esto, o sea, revela también una personalidad bastante paranoide, ¿no? Se revela en el libro, por ejemplo, que ella se rehusaba a probar incluso la comida de palacio. Y ya cuando la gente de alrededor comía, ella eventualmente robaba por ahí una papita, sí, algo de alguna arveja, ¿no? Sí, no la espera que coman primero los ministros, ella no come comida de palacio. Por ejemplo, cuando ella habla con su gabinete ministerial y comienza a decirle a todos de que no, sí, seguramente fue Otárola quien reveló el caso Rolex y se lo pasó a la prensa, los que no estaban de acuerdo los votó. Hubo cambio de gabinete esos días. Y claro, estas cosas, ¿no? Como el usar estos muñecos para hacer daño a gente. Entonces hay una paranoia constante de me van a hacer daño. Ahora último, Dina no ha querido ir a Ayacucho, ¿no? Dice porque el mal tiempo, pero en verdad esas son excusas nada más, ¿no? Siempre piensa que quieren vengarse de ella. Siempre piensa que alguien quiere hacerle daño. Por eso es que cada vez su círculo es más cercano y además... los que se quedan a pesar de todo, ¿no? Santibáñez, Adrián Sen, a pesar de ya tantas cosas que ocurren, siguen ahí porque saben que Dina, si los espectora, no solamente no los va a querer tener más en su círculo, sino también tratar de ver cómo evitar una posible venganza de ellas, ¿no? Ahora, el 5 de abril, al ser una fecha también bastante memorable e ingrata para los peruanos, es una fecha memorable también para Dina Boluarte, ¿no? ¿Qué pasó el 5 de abril luego de haberse allanado tanto su casa como el despacho presidencial? Sí, 5 de abril es la fecha que finalmente ella va a declarar por primera vez a la fiscalía y hablar sobre el caso Rolex, a dar su versión de los hechos, ¿no? ¿Qué ocurre ese día? Dina Boluarte, 8 de la mañana, en Palacio de Gobierno recibe a su abogado, en ese entonces Mateo Castañeda, y después sale hacia la fiscalía en Abancay, en el centro, en la sede principal. Está unas horas ahí y después va a Palacio de Gobierno a hacer una declaración pública, ¿no? Ahí es cuando hace la famosa revelación de que había sido un préstamo de su Waiki Oscorima porque quería que se vista bien para ser mandataria. Y habla también de las cajitas Unique y demás, ¿no? Es la primera vez que ya la presidenta, entre tantas
investigación de parte nuestra, de otros medios que también se sumaron a buscar joyas, tiene que dar una declaración a la prensa, ¿no? Y ahí va a definir su versión, que es la con la que va a morir Dina Boluarte, de que fueron un préstamo. Y al ser un préstamo no nos tenía aquí ni que declarar, ni tampoco son un presunto soborno, ¿no? Aquí, ¿quién es Oscorima? Ahora sí, volviendo al círculo virtuoso que había sido este inicio de la entrevista. Oscorima es un político que primero fue empresario y uno bastante exitoso. Él es un empresario del mundo de los casinos, que también hay unas historias ahí un poco raras, porque él comienza en una empresa de casinos, pero los dueños finalmente lo denuncian a él por estafa, una cosa bien rara. Pero se hace un buen capital y hace un salto a la política, ¿no? Ha sido gobernador de Ayacucho, estuvo investigado por presunta corrupción, estuvo prófugo, estuvo preso, de ahí volvió a salir libre. Y reaparece durante el gobierno de Castillo, ¿no? Lo invitan a Palacio de Gobierno y ahí parece que hace clic con Dina Boluarte, ¿no? Comienzan a tener encuentros más cercanos, visitas a Palacio de Gobierno, ¿no? Y se vuelven esta suerte de benefactor de la presidenta. Y hay algo que te mencionaba al inicio, que pensar si está bien o no analizar la ropa de la presidenta. Y una de las tantas respuestas que obtuvimos ese día fue de que es cierto que el presidente hombre la tiene más sencillo. Porque se pone, por ejemplo, un terno, ¿no? Y todos los días solamente cambio entre terno azul, terno negro y me cambio la corbata y listo. La presidenta mujer no. Necesita diferentes vestidos, no joyas y demás. Y lamentablemente no hay ni un presupuesto, ni un protocolo, ni una persona encargada para ver eso en la presidencia. No estábamos preparados para recibir una presidenta mujer. No hay. Entonces, al no haber, deja espacio libre para que entren oscorimas. Para que van y le regalen una joya, un Rolex. Ahora dicen que también sus vestidos, ¿no? Entonces, esa falta de protocolo, ¿no? De reglas en ese sentido, es un campo abierto que aprovecha Oscorima para acercarse y comenzar a dar estos regalos. Hubo comentarios durísimos, o sea, respecto a la apariencia de Dina en sus primeros días como presidenta, empezando por sus blusas, ¿no? Sí, su entorno no le veía, pensaba que Dina Boluarte se estaba vistiendo de manera no presidencial. Hubo un comentario bien duro que lo dio gente de su entorno sobre una blusa que era semitransparente, ¿no? Y claro, ahí comienzan ya a tratar de cambiar un poco la forma de vestir de la presidenta. Susi Sato, que ha sido periodista y entra a la Secretaría de Comunicaciones, comienza a tratar de poner un poco de orden en ese aspecto. Pero justo sale Susi Sato justamente cerca de esas fechas posteriores a las cuales se hizo la operación la presidenta, ¿no? Y otra vez tenemos un vacío, ¿no? Que lo llena Oscorima con regalos. O sea, vacío que, dicho sea de paso, fue tratado de desviar la atención de la gente, ¿no? Porque se decía que la presidenta estaba con faringitis, que no se podía presentar, pero durante esos días se comprobó que la presidenta se había sometido a cirugías con un conocido doctor, además, ¿no? Sí, el doctor Cavani, ¿no? Que ha operado celebridades de la farándula peruana, ¿no? Y eso es bien revelador porque cuando hemos reconstruido esos días de la operación, es revelador la respuesta que da entonces Alberto Tarola, que era el primer ministro, ¿no? Diciendo, bueno, ya está bien, pues que se ponga bonita, ¿no? Porque finalmente el quien se amanece soy yo. O sea, la presidenta se puede desaparecer 12 días y no te das cuenta. Entonces, estás en una situación de despoder en que la presidenta está unas horas trabajando, de ahí se va a ver novelas turcas y está más preocupada en hacerse la operación y las joyas y ponerse Rolex y demás, ¿no? El entorno de Dina Boluarte con el que he podido conversar sí menciona que Boluarte no le gusta mucho ver cosas de gobierno, ¿no? Todo lo deriva al primer ministro, ¿no? Pero si son temas más de frivolidades y así, ella está atenta a esa, ¿no? Por eso que ahora le están diciendo a Boluarte que es la María Antonieta andina, ¿no? En una suerte de comparación con María Antonieta y esos lujos que ella tiene y la desconexión que parecen tener con la realidad. Esta suerte de magia negra que en algún momento se le va a revertir a Dina
¿se le podrá revertir cuando finalmente abandone el cargo, más por vencimiento que por voluntad? Por este mismo caso, ¿se abrirán nuevos? ¿Cuál es tu opinión? Creo que ya tiene como 8 investigaciones en fiscalía. Ahorita tiene en el Congreso el caso Rolex, tiene el caso de las muertes durante las protestas, se le ha abierto una investigación por las cirugías, porque omitir tus funciones como presidenta es un delito. A todo esto, con el tema de las protestas, ¿hay probabilidad de sacar algún tipo de investigación o denuncia contra Blume, por ejemplo, por las declaraciones que dio diciendo que él hubiese sido más duro con los manifestantes y le exigió a la presidenta que fuese más tenaz con ellos, ¿no? He visto un grupo de abogados que estaba intentando elaborar una denuncia colectiva contra Blume por incitación a la violencia, ¿no? Porque es revelador ese caso, las declaraciones de Blume, porque ya se nota, o sea, no solamente es porque se te fue de las manos la policía, ¿no? Sino porque sabías y querías que haya más represión y más violencia contra los manifestantes, contra los ciudadanos, contra gente que ni siquiera estaba manifestando, como en Ayacucho, que fallecieron por balas perdidas, ¿no? Entonces, sé que hay esa iniciativa de hacer una denuncia conjunta. No sé si a nivel fiscal lo vayan a incluir. Igual hay que recordar de que normalmente cuando se está investigando a una presidenta, los casos se parten, ¿no? Todas las personas comunes y corrientes y normales van su camino normal por las fiscalías penales, de derechos humanos y demás. Pero en el caso de la presidenta, como tiene esta suerte de inmunidad, tiene que pasar sí o sí por el Congreso, ¿no? Y justo para responder tu anterior pregunta, todo depende lamentablemente del Congreso ahora. La investigación no puede seguir avanzando porque el Congreso primero tiene que hacer todo un procedimiento súper largo en el que tiene que básicamente volver a investigar y ahí decidir si darle carta libre a la Fiscalía para que acuse y ver si inhabilita y saca del cargo a Boluarte, ¿no? Pero el Congreso no parece muy interesado en hacerlo, ¿no? Yo creo que esas denuncias que están ahí, como el caso Rolex, que está ahí en el Congreso esperando que lo muevan, es una forma de negociación política, ¿no? Ahora, yo siento, no sé si es una percepción que comparten algunos, que Dina poco a poco se está quedando sola, sin aliados, y que esto en algún momento le puede terminar pasando factura. Sí, yo creo que Dina ahorita está en el poder por un tema de temporalidad. Es decir, yo estoy segurísimo de que el Congreso no va a avanzar ninguna de las pedidos de vacancia ni los procesos de denuncia constitucional que tiene hasta que ellos estén seguros de que si sale Dina, ellos no se van a ir. Porque si, por ejemplo, si mañana la vacan a Dina, tienen que convocar a elecciones, ¿no? Y eso implica también elecciones en el Congreso. Entonces tendrían que irse eventualmente y ya no podrían reelegirse. Pero si llega julio del 2025 y vacan a Dina Boluarte, el Congreso ya no se tiene que ir porque, digamos, va a haber un año nomás de distancia hacia las elecciones del 2026. Entonces es simplemente decir, bueno, el julio del 2025 sacamos a Dina Boluarte, ya no tenemos que convocar nuevas elecciones porque son en un año, que es el plazo que nos da. Entonces terminamos nuestro periodo y podemos postular al Senado o la Cámara... A la bicameralidad. Sí, a la bicameralidad, ¿no? No sé. Entonces yo creo que por eso va a ese lado, ¿no? Que no va a pasar nada hasta julio del 2025, que ya sea práctico para el Congreso poder impulsar una vacancia. Y quizás por eso de a poquitos comienzas a escuchar algunas voces del Congreso que están comenzando a impulsar, ¿no? Yo creo que es con miras a llegar a julio del 2025. ¿Cómo continuar una investigación con una presidenta en vigencia y además con todo lo que implica sacar adelante un libro como Rolex Gate? Es difícil. Nosotros hemos tratado de ser bastante cuidadosos con lo que hemos publicado, justamente para evitar abrir flancos débiles en los cuales podamos tener alguna repercusión. En el libro lo cuento de que aunque no pudimos confirmarlo, más de una fuente nos ha dicho, cercana a Palacio de Gobierno, nos ha dicho de que hubo por lo menos la intención de hacernos seguimiento al equipo. Está este audio del ministro del Interior pidiendo que controlen a Marcos Cifuentes. 3 ministros del Estado
y la propia presidenta han dicho de manera pública de que nos investiguen básicamente, que somos parte de la criminalidad organizada internacional y que somos parte, como dijo Cueto, del eje del mal de Irán, Rusia y Venezuela, una cosa así. Que claro, en ese momento era así como súper delirante, pero cuando lo ponía yo en el libro uno al lado del otro, también era como que, ok, hay algo sistemático, ¿no? Y tenemos que estar yendo con precaución, ¿no? Hace poco también tuvo Marcos tuvo una agresión, ¿no? Entonces, estamos tratando de ir con calma, de a pocos, no solamente concentrarnos en el caso Rolex, o sea, hacerle seguimiento, pero ver también otros casos que involucran al gobierno, ¿no? El caso del cofre presidencial, que es este vehículo que traslada a presidenta Boluarte y que supuestamente es usado para ayudar a fugar a Vladimir Cerrón. Estamos viendo otros casos que no puedo decir ahorita, pero también de Palacio de Gobierno. Entonces, es complicado, ha sido complicado, y sobre todo hacer un libro, porque es la primera vez que escribo un libro y es un proceso completamente nuevo. Pero creo que vale la pena, ¿no? Es para el trabajo que A estamos propósito haciendo. de esto último, no menos importante, qué curioso que Cerrón todavía no haya sido capturado, Ujú. no se haya hecho para mí, desde mi punto de vista, el menor esfuerzo en tratar de dar con su paradero, ¿no? Sí, siempre hay estos operativos en que casi capturan a Cerrón, ¿no? Entonces, es bien raro. El propio ministro Santibáñez en esos audios lo dice, ¿no? De que él sabe de que hay gente en las altas esferas del poder que está ayudando a que Cerrón esté fugado, ¿no? Ahora todo esto con el vehículo presidencial, que no quieren dar información y demás. Creo que al gobierno no le conviene capturar a Cerrón, ¿no? Cerrón se sabe toda la vida previa al diciembre del 2022, cuando Dina Boluarte asume el poder. Tiene un montón de información. Yo creo que eso también es una carta que usa Cerrón para poder negociar el todavía seguir en la clandestinidad. Y claro, ahora se suma también Nicanor Boluarte, el hermano de Dina, ¿no? Que también está fugado y que probablemente tampoco lo vayan a buscar, ¿no? Quienes tienen que fugarse, lamentablemente, somos nosotros porque el tiempo nos ha ganado. Ernesto, muchísimas gracias por haber venido y bueno, por la publicación que ya está en las diferentes librerías del país. Sí, gracias. Se puede encontrar en casi todas las librerías y si no en buscalibre.p por internet. Y nada, ha tenido muy buena recepción, así que yo muy agradecido. Y si no, entren en la página de Rolex, ahí también hay un descuento especial. Nos vemos.